Bien, a ver, el periodista Armando Ábalos, de amplia trayectoria, quienes somos periodistas. Yo antes de ser periodista ya veía algunas cosas, los pininos de Armando, tan viejo no es. Y se ha convertido no solamente en un ejemplo para muchos de reportero, porque ha sido un buen reportero, ha trabajado largos años haciendo reportajes, sino que ahora lleva ya por el libro 15, ya vamos. Miedo en la noticia. Y siempre hablando de temas relacionados al periodismo, que es lo que él también maneja. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Fabricio, nos vemos después de tiempo, de muchos pelos y algunos kilos. Sí. Nosotros trabajamos juntos desde el 2009, creo. Linda etapa, el reporte semanal. El reporte semanal. Aprendiendo ahí con grandes también, sí, ¿no? Sí, claro, era un equipazo. Un equipazo y la presión de que cada reportaje tenía que ser una joya, ¿no? Sí. Ese era bonito y la competencia entre nosotros, ¿no? No, y además Eduardo Guzmán, que era el director en esa época, sí, promovía eso, ¿no? Era sí, muy exigente, eso estaba muy bien. Claro, y cuando salió tu reportaje, no, el mío tiene que ser igual o más que el otro. Sí. Ese era chévere. Dime, a ver, nos traes tu más reciente libro que se llama Miedo en la noticia, que es, como me cuenta la reseña, una exploración profunda sobre cómo el miedo se ha convertido en el motor del consumo informativo. ¿Qué significa eso? Sí, mira, actualmente, y primero te quería agradecerte por la amplitud y por la tribuna. ¿Por qué? Porque es importante que desde los propios medios hagamos a veces un poco de autorreflexión, un poquito de autoanálisis de la situación. Es exactamente hoy día, por ejemplo, es un día de paro, donde la población está protestando por la violencia que vimos. Y es cierto, existe una violencia, existe crímenes, corrupción. Estamos hace tiempo, ya tenemos varios presidentes corruptos que han sido presos o hasta se han suicidado. Pero también hay noticias positivas que deberían difundirse. Es el ABC del periodismo, pero no está ocurriendo. En esta investigación analizamos todos los canales principales de televisión y llegamos a la conclusión que entre el 70 y 80% de las noticias que se emiten en los noticieros son de asesinatos, homicidios, sicariatos, totalmente noticias negativas. Incluso en uno de los noticieros, que el principal más visto, el 100% de las noticias eran negativas. Ni una sola positiva. Entonces nos llama a una autorreflexión. ¿Hasta qué punto los medios estamos contribuyendo? Es cierto, tenemos que informar y decir, ¿sabes que hay esto, pero también tenemos que decir alternativas, orientaciones. Está el rating encima también. Es y están parte. ahora los likes, ¿no? Los vistos Sí. y todo eso. Ahora, yo les digo y llego a un análisis de que eso es relativamente cierto. ¿Por qué? Antiguamente, por ejemplo, en mi época, cuando yo era más reportero de noticiero, y hasta dominical, me acuerdo en mi época de reportero, cuando mi nota pegaba, tenía que tener hasta 27 puntos de rating, llegó a tener. Sí. Y cuando bajamos de los 20 puntos, a Guillermo Sonde, que era nuestro jefe y nuestro maestro, pucha, que nos agarraba a cabezazo, porque no puede ser. Y entonces ya tenías el del cuello, la soga en el cuello si no pasabas los 20 puntos. Hoy, todos los canales juntos no llegan a los 20 puntos. Entonces la torta se ha achicado. Si bien la gente te consume por el morbo, a la larga no. Y se ha hecho muchas investigaciones que uno de los motivos porque la gente ha migrado a las redes sociales es porque ya se cansa de la publicidad invasiva. El cargamontón de malas noticias que te bajan las defensas. Oye, Armando, ¿sabes qué cosa extraño yo? Extraño el dominical que te daba comenzabas quizá con tu política dura, claro, o tu notita, tu policial, pero era claro, después de tu aguadito venía tu seco, claro, pero de ahí venía tu ensaladita, tu combinado, tu juguito, tu postre, o sea, había la nota de viaje, la crónica de vida, la denuncia social, la historia de éxito, que tan buen rating ha dado la historia de éxito. Y yo soy un creyente y convencido de que las noticias positivas venden, porque hay una falsa que dicen muchos productores, no, las noticias buenas no venden. No, las noticias buenas per se no, pero si tú lo presentas con una buena calidad, entretenida, que te sorprenda, que te cautive, que te haga llorar, que te haga reír el mismo reportaje, la gente se engancha. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y segundo, como el tema de propósito de los medios también, a veces como periodistas yo le digo, y hay una frase que me la cojo y que dice que ya no son medios de comunicación, sino miedos de comunicación. Y eso no podemos llegar, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que decir, ya, está bien, tenemos que informar estas cosas, pero también podemos darle una cabida a otro porque cumple nuestro propósito, ¿no? De orientar, de dar. Y te cuento una anécdota que a mí me marcó. Yo en una época cuando era reportero, me volví un as cubriendo noticias, entre comillas, negativas, ¿no? Homicidios, asesinatos, porque cuentas la historia y la forma en que lo cuenta era cautivante. Pero llegó un momento en que yo dije, pucha, pero solo no estoy para contar tragedias, ¿no? Tengo que contar otras cosas también de la vida. Y un día iba con mi esposa caminando por Chorrillos en el mercado y encontré una historia fabulosa. Pasamos por una calle y había un pedacito del viejo oeste en una casa, con su diligencia en tamaño natural, donde una familia tomaba su desayuno todo vestido al oeste. El dueño de la casa era un gringón, peruano gringón,
que su sueño era haber ido al viejo oeste, pero nunca lo pudo cumplir porque era policía, con el sueldo no alcanzaba. Construyó su casa en su sueño. Entonces había diligencias, todo era ambientado. Y le dije, señor, ¿a usted le han hecho reportajes? No, le hagamos de reportaje. Y lo llamé el sheriff de Chorrillos. Y ahí vi un caballo, salió extraordinario, un mate de risa y muy conmovedor. Cuando terminó el reportaje, el señor me llamó con su familia, casi llorando, a agradecerme el reportaje. Ese día lloré con mi esposa. Dije, porque encontré un propósito. Dije, no solamente estamos para cosas malas, sino también cosas positivas. El A y el B. Eso es algo que no hay. No es que no hay. Hay sino menos. Que cada vez hay menos. Y justo conversabas con tu anterior entrevistado fuera de cámara. Por ejemplo, las redes sociales nos han habilitado muchas cosas. La inmediatez, la gente nos podemos comunicar, pero la gente se comunica menos. Hablan menos. Todo por WhatsApp. A ver, Armando, tú eres un periodista de experiencia. Quiero que me desasnes en este asunto, porque yo también no lo termino de comprender bien. ¿Cómo está razonando el periodista ahora en las salas de redacción o en las oficinas para en tu parrilla sangre, corrupción, insulto y la farándula incluso más escabrosa ahora posible? ¿Cómo se razona? ¿Cómo piensa ahora el periodista? Ese es bueno, antiguamente también lo había. Sí, claro. Pero había un poco menos. Creo que ahora como que se ha pensado que solamente noticias malas, entonces tiene que es el muerto, si no estaba bien ensangrentado. Es que antes había, pero había también la idea de que con eso tiene que venir otra cosa aparte, que es complementar. Es el lado positivo de la vida. La vida no es un oscuro nada más. Y los chicos, si bien el internet, como te comentaba, nos ha ayudado mucho, hay cosas que nos están limitando, y eso le digo ya a veces en mis conferencias. Por ejemplo, los chicos ahora ya no conversan, todo es por el WhatsApp. Entonces eso te insensibiliza un poco, no hay la empatía. Se ha hecho estudios y dicen que el 30%, los chicos de ahora tienen menos empatía que los chicos de hace 20 años en un 30%. Y eso es perjudicial, porque si tú no te pones en el zapato de los otros, no vas a poder transmitir algo bonito y segundo, tener un propósito. Y te cuento una anécdota, hace poco yo ahora estoy trabajando en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y la otra vez... Estuviste en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Sí, dirigiendo el canal de Justicia TV. Y el otro día nos mandaron un video visualmente muy bonito. Sí. Pero no te transmitía nada. Entonces investigamos y los chicos, que jóvenes, que le mandaron a hacer el video, les molestó pues que dijeron, no, le van a rehacer todo el video. Aquí periodistas no les molesta, ¿no? Pero al final investigamos en la historia del personaje y la gente terminó conmovida. Y yo le digo, ese es el periodismo. Tenemos que transmitir emociones. Y a través de las emociones damos un mensaje y podemos transformar vidas. Pero si solamente vamos a contar hechos, estamos fregados, ¿no? A ver, ¿y cómo trata esto tu libro? Miedo en la noticia. ¿Qué propuesta da? Mira, ahí son varios factores. No es un problema tan sencillo. Pero yo me centro mucho, primero en el lado de los periodistas, que estamos en el campo, que tenemos la responsabilidad de informar y dar un poquito más. Siempre en la vida hay que dar un poquito más de lo que nos esperan. Y me ha gustado, porque en el libro no solo entes crítica, y es más, tú sabes que yo he estado en los medios y he estado de adentro. Y siempre me ha molestado gente que a veces de afuera dice, la televisión es así. Pero no es fácil a veces hacer televisión, contenidos y poder tener las dos fuentes. Es la idea tener las dos fuentes, pero tener todo a veces es complicado. Pero creo que los periodistas tenemos esa responsabilidad de dar un paso más y un poquito más y de informar. Y hemos como que encontrado una investigación. Me gustó, por ejemplo, un canal que si bien sacaba las cosas trágicas, también informaba cosas de servicio que podían ayudar a la gente, o historias de personas que habían sufrido un asalto, pero ella había buscado unirse entre ellos contra el crimen, cosas, algo más, ¿no? Creo que por el lado del periodista es importante. Y del otro lado son los empresarios. Apostar por la creatividad, apostar por los talentos, a gente, la vocación de ser periodista. Entonces creo que por ahí va esta crisis de televisión que vino con el internet, generó que muchos empresarios apostaran más por lo barato. Gente joven que a veces recién está formándose y se perdieron muchos talentos. ¿Rigor? Sí, y yo creo que, ¿te acuerdas? En nuestra época a mí me encantaba porque tú no podías ser reportero inmediatamente, tenías que ir como paso a paso. Claro, quemar etapas, pues obviamente. Etapas, ¿no? Y entonces aprendía de los mayores. Ganarte los galones, digamos. Claro, ganarte, ¿no? A punche. Y tenías jóvenes y adultos, ¿no? Perdón, Armandito. Sí. Para llegar a agarrar un micro, tenías que sudarla. No, sí. Ahora el micro es muy fácil de agarrarlo. Antes no era así, ¿eh? Y a mí me dio justo un día estaba en un canal y vi que a un chico, sin ánimo de no decir que no le den esas oportunidades, un chico que no había hecho ni noticiero y ya era de reportero dominical. Entonces yo dije, no, wow, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que quemar etapas. Entonces, si tú aprendes de otros, sacas tu propio estilo, pero a la vez vas madurando, ¿no? Eso te va enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios han apostado ya en crisis de televisión, ponemos más barato, y se pierden esos talentos. Si no hay creatividad, no hay innovación. Si no hay innovación, no puedes generar contenidos diferentes.
Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me llamó la atención el otro día conversar con un colega de un diario y me decía, el 70% de las noticias son ahora por la web. Y de ese 70%, los colegas jóvenes que están produciendo no salen a la calle, muchos. Entonces estamos produciendo periodistas que no salen a la calle. Y tú sabes que la noticia, la pepa, la captas en la calle, ahí aprendes con los golpes, con los acestos, con los errores. Entonces es un tema también, ¿no? Que no es tan sencillo. ¿Sabes qué? Armando Ábalos siempre tenía temas. Eso también te Tú decía. siempre tenías temas, Armando, de verdad. Yo luchaba porque no tenía temas. ¿Cómo consigo? Sí. ¿Qué hago? Andaba todo estresado. No, Armandito llegaba a las reuniones así, súper tranquilo, bien, con sus 2, 3 temas, ¡pac! Le elegíamos. Y que yo le digo, mira, eso también, los chicos ahora paran mucho con el celular y se pierde la observación. Yo siempre digo que un periodista, la gente puede mirar las cosas, pero el periodista tiene la obligación de observar. Encuentras esos pequeños detalles y armas la gran historia. Y eso falta. Y eso no es que no todo lo tenga, porque hay chicos con mucho talento. Incluso ahora tienen más ventaja que nosotros, porque en esa época, Sí, claro. pucha, que tienen la tecnología, puedes hacer maravillas. Sí, claro. Y ahora con la inteligencia artificial, la verdad, puedes hacer Sí, varias cosas. hoy hemos terminado, por ejemplo, un video, me hizo una mujer que va a salir muy bonito, que hemos mezclado la grabación tradicional con inteligencia artificial y salió un producto fenomenal. Ahora, no solamente tú has escrito, antes que nada, ¿cuándo se lo presentas? ¿Dónde lo conseguí? ¿Lo consigue la gente? Lo presentamos mañana en la auditorio de la Universidad Privada del Norte en Breña. A las 6 los invitamos, si pueden llegar un poquito antes, bacán, porque a las 6 de la tarde vamos a dictar una conferencia a los estudiantes sobre la técnica de la psicología aplicadas a cobertura de reportajes. Y luego de 7 a 8 de la noche ya se presentará el libro. Ok, esto es el libro número 15. Sí. Ya, pero hay otros libros que han venido antes. Sí, ¿Puedes contarnos algunos, los principales, Sí. o los que te quieras compartir con nosotros? He traído algunos cuantos, aunque por ejemplo, veo la pantalla, este es uno de los que tengo mucho cariño, que es periodismo e inteligencia emocional. Y cómo leer el lenguaje corporal. Así es. ¡Ay, qué interesante! Sí, esta lo cuento siempre con anécdotas, porque los chicos si le dices teoría se aburren. Entonces hay que contar las anécdotas con experiencias. Por ejemplo, sobre el lenguaje corporal, les cuento cómo estuve en el andahuelazo con un policía que me apuntaba y me mentaba la madre que me iba a matar. Y en ese momento tener la calma, usar la estrategia con el lenguaje corporal para salir bien salido de ese lugar. Y cosas tan sencillas como escuchar, como hablar, como tener empatía. Ese es, por ejemplo, el humanista que casi me mata. Había un humanista que me estaba apuntando y rastrilló la bala para matarme. Y en ese momento hay que tener la calma y yo me acuerdo que apelé a otro humanista con el que yo había conversado varios días. Había invertido mi tiempo en escucharlo. Y ese humanista con el que establecimos una relación muy bonita me salvó el pellejo. Le metió un culatazo al otro, disparó al aire y me ¿Eso salvó. fue 2009? No, perdón, 2005. En la navegación. Entonces, yo le digo con ejemplos cómo una simple conversación con una persona, mostrar afecto, mostrar sincera atención a otra persona, que esa empatía me sirvió en el campo y me salvó la vida. Con ese tipo de ejemplos yo le voy explicando a los estudiantes cómo las habilidades blandas nos sirven. Por ejemplo, una cosa que se desecha mucho es la parte familiar. A veces me dicen, bueno, yo soy muy profesional, ya bacán, pero si no eres buen profesional, y tienes que ser un buen padre, un buen hijo, buen amigo, ¿no? Entonces, ese equilibrio es muy importante. Cuando tú tienes un equilibrio familiar y con el trabajo, se repotencia. Ahora, también has escrito un libro sobre producción televisiva, entiendo. Sí. Esto lo he escrito. ¿De qué va ese libro? Cuéntalo. En producción televisiva hablo sobre justo todas las experiencias de la televisión, los años de como productor de televisión, las cosas buenas, las cosas malas, siempre con ejemplos, con anécdotas también, porque la gente a veces se vacila con los ¿Y reportajes. hay personajes ahí? Sí. producción? Algunos le dejo para que se vacile. Es que también, por ejemplo, Se me viene a la mente alguien que a ti también se te viene a la mente, un productor ahí bien complicado. Ya bueno. Sí. Es que para ser productor también hay que tener bastante creatividad, pero también flexibilidad. Sí, claro, sí, lo sé, porque tratas con talentos, pues, y los talentos son a veces complicados. Complicado, sí. Más fácil hacer gárgara boca abajo a veces. Sí. Este libro me da mucha La satisfacción. cuarta pantalla, la televisión en el celular. Este libro me ha dado muchas satisfacciones porque incluso lo usan en las universidades como texto de consulta. Entonces siempre me lo piden en las universidades y eso para mí ha sido muy... Creo que es una de las mayores satisfacciones cuando un día me mandaron una foto, 30 alumnos con sus fotos en su aula, dictando clases con mi libro. Entonces para mí, bacán, ¿no? Eso es lo chévere. Claro que sí, claro que sí. Y este libro se llama Habla en la pantalla, la psicología en vista de la psicología de la escritura. La televisión vista desde la psicología de la escritura. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es la psicología de la escritura? Por ejemplo, mira, cuando hacemos una pantalla, ¿por qué el logo siempre va a la derecha? A la parte alta. Todo tiene una simbología. ¿Por qué las letras de los noticieros normalmente son en letras mayúsculas continuas? De algunos dices, a veces lo usamos por inercia, ¿no? Por default, claro. Sí, pero todo tiene simbología. Por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel, yo por ejemplo escribo mi nombre, fuera que esto no fuera escrito digitalmente, sino mi nombre, el ser humano
este es como sobre una hoja de papel, tiene una simbología. Siempre cuando tú miras hacia arriba ves el optimismo, el positivo, ¿no? Y hacia abajo va los sentimientos más bajos, el miedo. Entonces, cuando la ubicación de las letras tiene un significado. El tamaño de las letras tiene un significado. Cuando tú escribes en mayúsculas es cuando te sientes orgulloso, y normalmente las personas que escriben con todas sus letras mayúsculas son personas que se sienten tienen un buen ego, tienen personas que tienen seguras de sí mismos, pero no hay una seguridad total. Entonces tratan de ocultar también sus debilidades. Entonces, por ejemplo, por eso que los noticieros se ponen siempre en letras mayúsculas continuas, ¿no? Entonces, en este libro le doy un viaje, por se puede decir, a todo lo que significa las letras en la televisión. Cuando uno ve un programa de televisión, el 40% que te va a impactar es el sonido. El otro 40% son las imágenes que tú ves. Pero hay un 20% que son las letras, que va al subconsciente. Y ahí es donde entra a tallar este libro. Semiótica. Más que es psicología, están emparentados, pero más que es psicología de la escritura. Que es Interesante. Y es una carrera que es una faceta que no se está enseñando en las universidades. Interesante. Sí. Oye, Armandito, te vas a dejar uno ahí para leerlo también. Te voy a dejar el miedo de la noticia. No seas duro, déjame ese que está ahí, que está bonito, ese de producción televisiva, ese quiero leerlo. Ya, coge una, pues, al final. Ese es mi Armandito. Yo siempre... Hay que negociar. Oye, mi hermano, de verdad estoy feliz por cómo has crecido y cómo te has abierto camino en base a tu talento, que siempre ha sido innegable, pero ahora con esa iniciativa de escribir, ¿no? Está muy bien, te felicito. Muchas gracias. Y una vez me preguntaban, ¿por qué escribes tanto? Y yo le digo, porque tengo miedo a morir. Creo que hay que dejar para alguien para el futuro, ¿no? Esa cajita también está bonita, seguro, ¿no? Aquí Porque están. veo que esto no tiene editorial, o sea, lo has hecho tú. Claro, los que auspicias es la Federación de Periodistas del Perú. Muy bien, está muy bien. Ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer y promover. Muy bien. Así es. Pero yo creo que sí, igual yo los ofrezco en mis conferencias. Por ejemplo, mañana se va a ofrecer ese libro y los otros 14 que he publicado, y lo dejamos a precio cómodo para que puedan acceder los estudiantes si quieren. Claro, porque más que nada son libros de consulta para los universitarios, para los periodistas, sí, etcétera. Y son historias para que se conmuevan también, para que sonrían, a veces algunos lloran también porque hay historias muy bonitas. Todos los periodistas tenemos muchas cosas que decir, a veces no por el tiempo no lo contamos, pero te cuento una última para finalizar. Me acuerdo que yo cuando publiqué mi primer libro, me quedaron muchas cosas por contar. Y salí un día en el patio de la Tina, ahí donde está el estacionamiento, y nos juntamos con varios camarógrafos, nos tiramos una hora contando chistes y anécdotas de todo lo que había vivido cada uno. Y yo dije, acá está mi segundo libro. Y lo plasmé, le conté, los entrevisté y sacamos historias fenomenales de cómo en el día a día trabajaban, cosas positivas, cosas negativas. Por ejemplo, tú lo conoces a Rafael Palacios. Claro. Mira, para contarte una anécdota, solamente para que veas un ejemplo. Palacios tiene una historia extraordinaria y muchas veces no lo cuenta. Palacios, él vivió fue en una época muy dura de infancia y estuvo viviendo con pirañitas en el puente del ejército. Y un día escribió, su sueño era ser camarógrafo, y escribió en una pared que su sueño un día iba a ser camarógrafo. ¿Sabes lo que pasó? Hubo el atentado en Latina y se fue y se ofreció para trabajar ahí, de lo que sea, y estuvo recogiendo escombros. Luego, cuando ya le cogieron todos los escombros, pidió poder seguir trabajando y pusieron en limpieza. De ahí aprendió a manejar y dijo, puedo ayudar aunque sea a jalar cable. Pucho, lo pusieron como asistente. Después que chofer. Y mira, ahora es un gran camarógrafo y trabajante de Perú. Mi hermano, te sí, felicito, muchas gracias. Dale un saludo a tu familia, que sé que siempre te está apoyando, y espero, pues, que cuando sea el número 16 te des una vueltita, pues, para presentarlo de nuevo. Gracias a ti, Fabricio, de corazón. Bien, mi hermano, muchas gracias, te felicito nuevamente. Ha sido Armando Ábalos, conocido periodista de televisión, que ahora tiene el libro número 15 a punto de salir del horno. Miedo en la noticia, lo presentan mañana y seguramente va a estar disponible en varias... Te buscan en tus redes sociales, me imagino. Me buscan en mis redes sociales, sí. Ahí le vamos a dar toda la información. Y también lo mandamos por Alba Courier y todo. Genial. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos.